¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video sobre noticias de sus actores turcos favoritos y de series turcas. Vamos a dejarnos de rodeos y de inmediato comencemos. Y bueno, prepárense, fanáticos de Uşak Şehir. Antes del esperado final de temporada, todo el elenco se reunió para una cena de despedida. Y ahí pasaron cositas y yo aquí se los voy a contar. Entre risas y flashes y muchas emociones, los actores no dudaron en responder las preguntas de la prensa con total naturalidad. Pero hubo una confesión que se robó la noche. La protagonista de Lindo Her, sí, la que interpreta a Serrin, por fin explicó el significado de su nombre. Y atención, porque no es cualquier cosa. Según contó la actriz, Dilin significa sentimiento, emoción, corazón. Qué poético, y no es casualidad que fue su propio tío, que además es escritor, quien eligió este nombre para ella. Ahora todo tiene sentido, con ese nombre estaba destinada a conmover al público. Y por si te lo estabas preguntando, sí, también estaban en la cena los favoritos del fandom y además Oskaya, que interpreta a Kaya, y Serrin, que lo interpreta Dilindo Her. Pero continuamos vamos a empezar con toda la noticia de Uşak Şehir y luego continuamos con las demás. Justo cuando creíamos que sabíamos todo sobre Uşak Şehir, apareció una bomba que nos dejó con la mandíbula en el suelo. Y resulta que Sinem Ünsal no fue la primera opción para interpretar a Alia. Entonces, ¿quién fue? Agárrate, porque la producción originalmente pensaba en otra actriz muy famosa. Sí, Esra Bilicit. Sí, la mismísima que vimos brillar en Ramo, Dirilish Ertuğrul. Te cuento el chismecito completo. Cuando la serie aún se llamaba Alboran Ninser Kişi, sí, ese era el nombre original, muy dramático y muy invernal, los productores ya habían cerrado trato con Esra e incluso se consideraba a Ozan Akbaba para el protagónico masculino. Pero, en un giro inesperado, Esra se baja del proyecto en último momento y ahí fue cuando cambió todo. Nuevo título, nueva pareja protagonista y entró Sinem Ünsal como Alia. Y vaya que la rompió, pero ahora la pregunta inevitable es ¿cómo habría sido Uşak Şehir con Esra Bilicit como protagonista? ¿Hubiera funcionado igual o Sinem Ünsal era la elección perfecta desde el destino? Lo que está clarísimo es que esta serie nos tuvo atrapado lunes tras lunes y también ahora con sus secretos detrás de cámara. Pero cuéntenme ahí en los comentarios, ¿te hubiera gustado ver a Esra como Alia en ese papel o crees que nadie le llega a los talones a Sinem Ünsal? Te leo y debatimos como buenos fanáticos. Pero bueno, por fin Alia se besaron y se declararon su amor en el explosivo final de Uşak Şehir. La exitosa serie de canal de Uşak Şehir cerró su primera temporada por todo lo alto con su episodio 28, dejando a los fans en shock, suspirando y llenando las redes de comentarios. El capítulo tuvo de todo: revelaciones, amenazas, lágrimas, amor y un final digno de telenovela turca. Uno de los momentos más esperados por el público se hizo realidad. Cihan por fin se lanzó a los brazos de Alia, literalmente, después de 28 episodios de tensión, miradas intensas y emociones contenidas. Cihan corrió al aeropuerto y declaró su amor y la besó apasionadamente, sí, como en las películas. Bueno, pero esta es una serie. Pero esto no fue todo. La villana de la historia, Mine, descubrió que Deniz es nieto de Ekmel y, como era de esperarse, se armó un escándalo total. Encima, las sospechas de que Ekmel podría ser el verdadero asesino de Boran aumentaron. Mine amenazó a todos, a Alia, a Sadaka y hasta el perro si se le cruzaba, ¿ok? Como resultado, Sadaka le pidió a Alia que se fuera del país con Deniz por su seguridad. Y Alia, con el corazón destrozado, hizo sus maletas entre lágrimas, pero Cihan, al enterarse, corrió a detenerla y así fue como sucedió el beso más esperado de la temporada, que encendió las redes. Pero ya se ha levantado unas sospechas. ¿Y será que Mine se va de la serie? El crítico mensaje de Mini Shalit desconcierta a todos. Justo antes del estreno del episodio final, la actriz Mini Shalit, quien interpreta a la polémica Mine, compartió un mensaje muy emotivo y misterioso en sus redes sociales.
en su cuenta de Instagram especialmente, pero esto ha hecho saltar todas las alarmas. En su publicación, Mine escribió una reflexión muy profunda sobre el aprendizaje, el silencio y el proceso emocional que vivió durante la temporada con esta frase. Fue una temporada en la que aprendí, reí, lloré y sobre todo guardé silencio. Fue un papel difícil, pero me alegró de haberlo vivido. Si ofendí o herí a alguien sin querer durante este proceso, les pido perdón. También agradeció al equipo y a sus compañeros y al camino compartido con sus palabras tan sentidas que ya muchos seguidores ya dan por hecho que Mine está diciendo adiós a Uchak Sehir. Aunque no ha confirmado su salida, la forma directa, sus palabras han dejado a la audiencia llena de dudas y nostalgia. ¿Será este el final del personaje más temido y amado de la serie o simplemente una pausa emocional después de un episodio intenso? ¿Qué piensan ustedes? Lo único cierto es que Uchak Sehir cerró su primera temporada con broche de oro y muchas interrogantes para la siguiente. Pero ya para finalizar con Uchak Sehir, Ozan Baba se muda a Mardin por amor. El protagonista de esta serie vuelve a demostrar su lado más romántico. Ozan Baba, protagonista de la exitosa serie, no solo ha conquistado al público con su actuación como Jihan, sino también con los gestos que tiene en su vida personal. Y esta vez el actor ha vuelto a robarse los titulares con una decisión que ha derretido todos los corazones. Debido al rodaje de la serie que se realiza en Mardin, Ozan ha estado viviendo lejos de su esposa e hijos que residen en Estambul, pero al parecer la distancia ha comenzado a pesarle demasiado y el actor ha confirmado que se mudará a Mardin junto a su familia. Durante la cena de despedida por el final de temporada, Ozan fue uno de los más buscados por la prensa. Allí reafirmó su decisión con estas palabras. Claro que sí, no tengo opción. Uno no quiere estar separado de su hijo de 6 años y de la mujer que ama. Buket, su esposa, me apoya en esto. De algún modo nos vamos a instalar allá en Mardin. Tiene una belleza única y pienso disfrutarla al máximo. El actor también reveló que su hijo estudiará en una escuela pública en Midyat y que está feliz con esa idea. Yo también fui a una escuela pública. Me encanta la idea de que mi hijo crezca allí con otros niños del lugar. Va a ser una experiencia hermosa. La noche del evento, Ozan estuvo acompañado por su esposa Buket Akbaba y ambos llamaron la atención por su complicidad y cariño. Después del encuentro, el actor compartió varias fotos en sus redes sociales con el mensaje "Nos reencontramos", dejando ver cuánto extrañaba a su familia. Así, mientras Uchak Sehir cierra su temporada con cifras récords y una legión de fans, su protagonista demuestra que el amor no solo se actúa, sino que también se vive. Pero cuéntame, ¿y tú qué opinas? ¿Te mudarías a otro rincón por amor? Claro que sí. Hasta de país, no. Eso es muy común. Pero vamos a dejar ya de un lado a Uchak Sehir. Ya, basta de Uchak Sehir por hoy. Vamos con otras noticias y es que Afra Sarayoglu habla por primera vez si volverá a la televisión después de Jalil Shakini. Jalil Shakini se despidió de la pantalla con su capítulo 101 y aunque al final dejó a muchos con cara de eso fue todo. El interés por sus protagonistas no ha hecho más que crecer, especialmente por Afra Sarayoglu, quien dio vida a la inolvidable Seyran. Después de tanto drama en la serie y también fuera de ella, sí, porque recordemos que Afra y Mer tuvieron un romance detrás de cámaras que fue bastante comentado. Ahora todos nos preguntamos qué viene para Afra. ¿Qué es lo que viene para ella? ¿Volverá pronto a la televisión o se tomará un break? Pues ya tenemos aquí esa respuesta. Según el reportero Umut Umber de TV8, Afra fue vista disfrutando del sol en Bodrum porque claro, el drama se graba pero el descanso se vive, y cuando le preguntaron si planea regresar con algún nuevo proyecto para la próxima temporada, ella lo soltó sin rodeos. Estoy bien descansando de vacaciones, tal vez pase algo este verano, ya veremos, pero no planeo hacer nada para la próxima temporada.
Sí, Afra se baja oficialmente del tren televisivo por ahora. Dice que está en modo relax total, aunque deja la puerta abierta para alguna sorpresa veraniega. No la veremos en ninguna serie en esta temporada. Y ojo que su actitud durante la entrevista también generó comentarios. Algunos usuarios en redes criticaron su tono y expresiones, aunque ya sabemos que cuando se trata de figuras públicas, cualquier gesto puede ser interpretado de mil formas. Eso sí, aunque no la veremos en actuaciones por ahora, Afra sigue súper activa en campañas publicitarias, redes sociales y, como no, dominando titulares cada vez que se mueve un pelo de ella. Así que nada, dime tú, ¿te gustaría que Afra tomara un nuevo protagónico este año? Te leo ahí en los comentarios. ¿O crees que debería de tomarse un break después de todo el torbellino? Pero bueno, señores, vamos con otra noticia y se salió de control. Ilker Aksun se pelea en plena calle y los insultos volaron por todas partes. Ay, ay, ay. Lo que parecía un día tranquilo en las calles de Urla Izmir terminó en todo un escándalo con gritos, insultos y cámaras grabando por todas partes. El protagonista, Ilker Aksun, el actor que hemos amado en series como Yavan Sindamat, Kanin Ailen, Shaziyet o Ramo, esta vez fue noticia, pero no por su talento, sino por un arrebato de furia al volante. Según reportó Igazetepet, el famoso actor se encontraba conduciendo por Urla cuando de la nada empezó a discutir acaloradamente con otro conductor. La cosa fue subiendo de tono hasta que Ilker se bajó del coche como un torbellino de furia y ahí empezó el show. Gritos, palabrotas y todo frente a su esposa Dilay Etmeshoglu. Sí, su esposa iba con él y no pudo calmarlo, ni ella ni los vecinos que se acercaron lograron tranquilizarlo. La rabia ya era protagonista de la escena y como no pudo faltar, alguien sacó su celular y grabó el momento exacto en el que Aksun se lanza a insultar al otro conductor con palabras que digamos que no podríamos mencionar en horario familiar. El video ya se hizo viral en redes sociales y, como era de esperarse, las opiniones están divididas. Algunos lo entienden por el estrés de la ciudad y otros lo criticaron fuertemente por su comportamiento público. Pero todo coincide en algo, no es la imagen que esperábamos de un actor tan querido. Ahora bien, lo curioso, señores, es que todavía no se sabe qué provocó exactamente la pelea, un mal cruce, un bocinazo de más, una confusión de esas que empiezan con un hazte a un lado y termina con un te vas a acordar de mí. Nadie lo tiene claro, pero el escándalo ya está en boca de todos. Así que dime tú, ¿crees que fue una reacción comprensible o Iker se pasó de la raya? Te leo ahí en los comentarios. Pero bueno, vamos con otras noticias y es que Nil Perrin se va de la serie Cry Carveders, una de las series más vistas de la temporada. Cry Carveders, protagonizada por Haliter Jen, se prepara para cerrar su primera temporada con el episodio 16 que se emite la próxima semana por Star TV. La ficción, que se ha destacado no solo por su trama intensa, sino también por su elenco estelar, sufrirá un cambio importante. Nilperir Shankikaya, una de las actrices más comentadas de la producción, no estará en la segunda temporada. La razón, su personaje ya concluyó o cumplió su ciclo dentro de la historia. Ustedes saben que eso es lo que siempre dicen. Aunque la noticia entristece a muchos fans, Nil Perrin no se tomará ningún descanso. Tras despedirse oficialmente de Cry Carveders, la actriz se sumará al rodaje de la película Gelin Takimi 2, que comenzará grabaciones el próximo 7 de junio bajo la dirección de Dogan Khan Anafarta. Así que mientras la primera temporada de Cry Carveders se despide en lo más alto del rating, Nil Perrin Shankikaya continúa apostando por nuevos desafíos en pantalla. La veremos en otras series prontos, habrá que estar atentos. Pero vamos por otra noticia y es que Suburgun Yazgit Koshkun se despide de Birge Semasali con un emotivo mensaje antes del final, que creo que se estrena hoy en la noche o posiblemente ya se estrenó, no sé, quizá cuando sube este video ya esté estrenado el capítulo final, pero después de semanas de incertidumbre finalmente se confirmó que la serie Birge Semasali, una de las apuestas más ambiciosas de ITV, llega a su fin con el episodio 35 y a tan solo un día, bueno, creo que ya cuando sube este video
va a ser el mismo día del cierre, la protagonista rompió el silencio y publicó una sentida despedida en sus redes sociales. La actriz que interpreta a Confessa y comparte protagonismo con Burak Deniz publicó un emotivo post con varias imágenes junto a sus compañeros de elenco y del equipo técnico recordando momentos inolvidables detrás de cámara. Su mensaje comenzaba con estas palabras: dejar un set al que iba corriendo llena de emoción es realmente muy difícil. Birge Sema Ali fue un proyecto tan especial que cada persona del equipo venía con entusiasmo y con amor cada día. Todos dieron lo mejor de sí, se crearon lazos muy valiosos. Este proyecto fue una verdadera oportunidad para mí, lo recordaré con cariño durante toda mi vida. También expresó su agradecimiento. Quiero dar las gracias de corazón primero a mi compañero de escena, a nuestros directores, a todo el elenco y el equipo técnico y por supuesto a la productora. Finalmente cerró con nostalgia y orgullo. Grabamos 35 episodios llenos de vida y fue un proyecto que todos miraremos atrás y diremos qué bonito fue. Fue verdaderamente mágico, tal como un cuento de hadas, justo como su nombre lo prometía. Y por última vez, Birge Sema Ali se despide hoy por la noche en ATV. El mensaje de Suburju fue acompañado de varias fotos que muestran el cariño y la complicidad dentro del elenco. Deja ver que más allá de las pantallas también hubo una historia de amistad y esfuerzo que los unió. Así que Birge Sema Ali se despide no solo como una serie, sino como un recuerdo especial para sus protagonistas y para todos los fans que la acompañaron martes tras martes. Y nada, mi gente linda, hablando de despedidas, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y nos estaremos viendo en otro próximo. Síganme en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y bye bye. Hasta la próxima, los quiero.